Vale. Bueno, gracias a todas y a todos por venir, por acudir a esta clase en directo. Eh, También avisamos de que esta clase va a ser grabada y además luego va a ser compartida en nuestro canal de YouTube en abierto, así que si alguien quiere volver a verla o se la quiere recomendar a algún colega o alguna colega, pronto lo vamos a compartir en el canal de YouTube. Bueno, voy a presentar brevemente a Jorge y luego un poco a poner en contexto a qué pertenece esta actividad introductoria y enseguida ya empieza Jorge con la clase, ¿vale? Bueno, Jorge Maruán es doctor en psicología, es docente universitario, es psicoanalista y coordinador en varios posgrados de psicoanálisis impartidos principalmente en la Universidad Complutense de Madrid, eh, en el máster de psicoterapia psicoanalítica de la Facultad de Psicología de esta universidad. Eh, Tuve yo la oportunidad de recibir alguna de sus clases. Fue el primer profesor universitario que me habló de Lacan, pero también ha dado clases también en el máster de psicoanálisis y teoría de la cultura, de la filosofía y en otras facultades. Aparte, lleva dando un seminario desde el año 2016 anual sobre la enseñanza de Lacan, y por eso me ha parecido interesante pedirle que intente organizar una formación en la plataforma Psicoanálisis y más, que creo que es una figura muy importante dentro del ámbito del psicoanálisis lacaniano en español y de la enseñanza de este tipo, ¿no? Bueno, es escritor de numerosas publicaciones, artículos en medios psicoanalíticos. También es el autor de este libro, no sé si se ve bien, Jorge, Sí, muy bien. que ha publicado recientemente en su edición, se llama De Freud a Lacan, el descubrimiento del objeto A. En Soroy Ediciones, disponible en la web de Soroy, en distintas plataformas y en nuestras librerías de confianza, seguro que lo pueden hacer, o sea, conseguir porque tienen una buena distribución, al menos en España, en Argentina también, y creo que se está expandiendo más también por México y algunos países de la América Latina. Bueno, no me demoro mucho más, tiene muchos artículos publicados en distintos medios, pero no quería tampoco alargarme mucho en esto. Lo recomiendo, si les interesa, que investiguen en Internet sobre él. Y bueno, ha tenido a bien, por petición mía además, hacer esta clase introductoria porque yo considero que el tema que ha elegido es sumamente interesante, que puede interesar tanto a psicoanalistas, psicólogos, psiquiatras como a estudiantes, puesto que pretende ser una introducción a una de las invenciones, por así decirlo, aunque Lacan dice que solo inventó el objeto A, nosotros pensamos que inventó un par de cosas más, por lo menos, en psicoanálisis, y nos viene Jorge a presentar en un curso de 8 clases el famoso trío de Lacan, que nosotros, bueno, él mismo nombraba como real, simbólico, imaginario, ¿no? Que luego también presentará en el nuevo Romeo. Bueno, esto, como hemos dicho en distintas publicaciones, lo que intenta es ser una formación que introduzca los tres campos de la realidad humana denominados por Lacan, de estas tres maneras que he dicho, y que Jorge y otros psicoanalistas de orientación lacaniana consideran como una distinción básica para entender nuestro mundo, ¿no? Además, también permite aclarar y ordenar los conceptos fundamentales del descubrimiento freudiano y constituye el punto de partida de la enseñanza psicoanalítica de Jacques Lacan. Bueno, no me demoro más, pero esta clase va a ser una introducción a estos temas, que ahora veremos qué es lo que nos cuenta Jorge, que seguro que es de mucho interés y al que le convoque le parezca que le apetece profundizar, entonces va a tener que adquirir el curso que inicia ya la semana que viene, en el mismo horario que hoy, el mismo día, los martes a las 8 de la tarde, horario español, 3 de la tarde, hora argentina. Si están en otros países, por favor, les pido que averigüen la diferencia horaria. Y también advertimos que a partir de noviembre eh, hay un cambio de horario en España y por lo tanto
la hora va a cambiar en los países de América Latina y va a ser una hora más tarde de lo que van a ser en estas primeras clases de octubre. Bueno, con esto termino. Cuando termine, Jorge, la clase, vuelvo a recordar estos datos para quien sea, para que le interese. Y nada más. Muchas gracias, Jorge, por plantearte la oportunidad y darnos la de impartir formación aquí en Psicoanálisis y más. Y te doy la palabra y mi más sincero agradecimiento por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ti, Víctor, por haberlo organizado y por invitarme. Sí, real, simbólico, imaginario, como has dicho, las tres partes, los tres registros, las tres dimensiones que conforman la realidad humana, nada menos, ¿no? Y la realidad quiere decir el mundo que nos rodea, y también quiere decir nuestra constitución, cómo nos constituimos. Nos constituimos en los tres registros. Y nos constituimos en un anudamiento de esos tres registros a través de esa figura que Lacan propone, ya un poquito más avanzada su enseñanza, la introduce en el seminario 19, pero la relaciona con los registros, con los tres registros, real, simbólico, imaginario, a partir del seminario 21. Víctor, no sé, yo no me veo a imagen completa, no sé si te sigo viendo a ti a imagen completa, no sé si los demás me ven a imagen completa, pero creo Sí, que te sería vemos mejor. en imagen completa, lo que pasa que tú me ves a mí porque soy la última persona que ha hablado. Muy Entonces, bien, el que tiene el queda micrófono claro. es el Muy que bien, ocupa la pantalla. ok, vale, muy bien. Pues efectivamente, la rosa de los vientos lo he llamado un poco metafóricamente, porque es lo que nos sirve para orientarnos en esta navegación o en esta aventura que es el conocimiento del psicoanálisis, ¿no? Que debía equivaler a lo que los antiguos llamaban terra incógnita, es decir, entrar en algo donde no hay mapas y por tanto nos tenemos que orientar por unos poquitos puntos, y creo que estos tres puntos que Lacan los introduce al comienzo de su enseñanza nos dan un poquito esa orientación. Nos permiten entender los conceptos más complejos del psicoanálisis. Decías, Lacan inventa o no inventa, bueno, puede ser un debate, pero desde luego él sobre todo dice que es lector de Freud, ¿no? Y él puede leer a Freud aportando algo justamente porque parte de esa distinción, de lo que es lo real, lo simbólico, lo imaginario. Entonces, los conceptos básicos de Freud, como el concepto de pulsión, o el concepto de deseo, o el concepto de inconsciente, o el concepto de padre o función paterna, ¿no?, que llamaba Freud, no digamos el concepto de falo en su articulación con la castración, que son ideas sumamente complejas, me parece que se aclaran bastante si aprendemos a distinguir las tres dimensiones, ¿no? Como él después piensa que hay una forma que ilustra bastante bien cómo se articulan o cómo se relacionan estas tres dimensiones, que es el nudo borromeo, sobre todo para los que sois un poquito más neófitos en psicoanálisis, lo voy a presentar porque tiene una particularidad interesante para nosotros. Este es el nudo borromeo, espero que lo veáis. Más que un nudo es una cadena, porque es el encadenamiento de tres aros, y la particularidad es que no se encadenan de dos, de uno con otro, no es una cadena de las cadenas normales de eslabones que conocemos, sino que es un encadenamiento donde solo el tercero une a los otros dos. Es decir, que el mínimo número de anillos serían tres. De esta manera, si os fijáis, por ejemplo, el rojo y el rojo se superpone al verde, el verde se superpone al azul, pero el azul se superpone al rojo, ¿no? Ninguno de los dos, ninguno de los tres está unido de forma dual, sino que es el tercero el que une a los otros dos.
Esto le sirve a Lacan para ilustrar que en estos tres registros, en estas tres dimensiones, si nos desconectamos de una, se desconectan las tres, ¿no? Se separan las tres. Bueno. Dejo de compartir entonces y continúo. He elaborado una tabla inicial que es un poquito el guión que nos va a servir para ir desarrollando el curso, que quiero que sea muy básico y quiero que pueda ser entendido en lo mayor posible por personas que incluso no han tenido ninguna formación psicoanalítica previa. Entonces, es una tablita que me sirve para distinguir y para oponer las características que considero fundamentales respecto, primero, a lo imaginario y a lo simbólico, para después introducir lo real como, bueno, referencia con la que estas dos, lo imaginario y lo simbólico, tienen que unirse. Entonces, voy a compartir esta tabla, la utilizaremos luego después en el resto del curso. Y como veis es sencilla porque establece las características, ya digo, primero de los registros imaginario y simbólico. Lo imaginario está compuesto por imágenes, como su nombre indica, lo simbólico está compuesto por símbolos, y las características que tienen cada uno de estos dos registros. Lo interesante es que, de entrada para Lacan, él considera que el yo, esa instancia que llamamos yo, incluyendo el yo de la oración, cuando yo afirmo, ¿no?, desde mi yo, que yo, por ejemplo, hablo, esa instancia, el yo, viene de lo que llama una identificación con una imagen. Obviamente, los que conocéis un poquito más la enseñanza de Lacan, inmediatamente os sonará el estadio del espejo, y el estadio del espejo es el ejemplo que él pone de instancia que sirve para identificar o para constituir al yo del sujeto. Entonces, el yo se constituye por identificación y, sin embargo, el sujeto, en esta nomenclatura que utiliza Lacan de una S partida por la mitad por una línea o por una barra, que se lee sujeto dividido, ese sujeto se constituye por representación, no por identificación, sino por representación, con un símbolo. Y esos dos campos son los que quedan inaugurados. La constitución del yo a través de una imagen inaugura el campo de lo imaginario, y la constitución del sujeto a través de un símbolo, ¿no?, de su representación por los símbolos, es lo que constituye el campo de lo simbólico. Dejo de compartir un momentito pantalla para mostraros los dos textos con los que fundamentalmente vamos a trabajar. ¿Me veis ahora? ¿Sí? Vale. El primer texto es este librito, Escritos 1, que está compuesto de escritos de Jacques Lacan entre 1947, me parece que es el primero, justamente cuando habla del estadio del espejo, es uno de sus primeros escritos, hasta 1966. Hay dos volúmenes, Escritos 1 y Escritos 2, y recoge textos escritos por Lacan en este periodo, ¿no?, entre 1947 1966. El primer texto se llama, Lacan ya sabéis que es complejo de lectura y de estudio, y también sus títulos son complejos. Lo llama nada menos El estadio del espejo como formador de la función del yo, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica.
Este primer texto, que empieza en la página 86 de los escritos 1, va a ser nuestra primera referencia. Si hoy da tiempo, leo un poquito de las características que definen el registro, sobre todo de lo imaginario, el valor de las imágenes o la función de las imágenes en este registro. Si no, ya lo vamos haciendo durante el curso. Hay un segundo texto que también se refiere, que es prácticamente del mismo año, un año después, que se llama La agresividad en psicoanálisis y que también estudia, delimita, sobre todo el registro de lo imaginario y que está a continuación en Escritos 1. Pero bueno, el central es el estadio del espejo como formador de la función del yo. Hay un segundo textito, una pequeña conferencia que da Lacan en 1953, donde justamente se refiere a estas tres dimensiones e intenta diferenciarlas. Hay que puntualizar que se refiere sobre todo a lo simbólico y a lo imaginario, ¿no? Está editado en español en este pequeño librito que lleva el título de los nombres del Padre. Lo edita Paidós y es uno de los dos textos que están incluidos en este libro, aquel al que se refiere a lo simbólico, lo imaginario y lo real. Y en este caso lo titula así: lo imaginario, lo simbólico y lo real. Lo mismo, si nos da tiempo hoy o si no durante el curso, definiremos algunas de las características que os presento en mi tabla en función de lo que él mismo va diciendo en cada uno de estos textos. ¿Bien? Yo lo que he intentado, por supuesto Lacan es complejo, he intentado simplificar todo lo posible, unificar lo que dicen diferentes lugares para poder presentarlo, bueno, pues de una manera pues un poco más directa y un poco más transmisible para vosotros. Voy a compartir pantalla de nuevo y os vuelvo a mostrar esta tablita que es un poquito la que nos va a orientar durante el curso. Hemos dicho entonces que lo imaginario está compuesto por imágenes y lo simbólico está compuesto por símbolos. Pero lo que diferencia, incluso lo que opone, porque lo que os he puesto en la tabla sobre todo responde a oposiciones, ¿no? Lo que opone a cada uno de los dos va a ser lo que nos va a permitir diferenciarlos y luego lo que nos va a permitir contrastarlo con el tercer registro, aunque en ese registro, que es lo real, nada se registra, no es, por tanto, decir registro el nombre más adecuado, pero sí tenemos que tener una idea de cuál es la distinción entre imágenes y símbolos, entre lo imaginario y lo simbólico, para percibir a qué se refiere Lacan cuando habla de lo real. ¿Bien? Y recuerdo que lo real no es la realidad. La realidad justamente es la articulación, el anudamiento de estas tres dimensiones, lo simbólico, lo imaginario y lo real. Y eso nos permite también no solamente pensar el sujeto, los conceptos fundamentales del psicoanálisis, sino pensar cuál es el objetivo de un análisis, ¿no? De la psicoterapia psicoanalítica, a dónde apunta. Os adelanto que para Lacan va a apuntar o va a dirigirse hacia lo simbólico. Luego, en la última parte de su enseñanza, va a hacer prevalecer también lo real. Es decir, que la terapia analítica, por su característica particular, va a intentar limitar, superar, diría, estas características a las que me voy a referir del registro de lo imaginario. Va a apuntar a lo simbólico y va también a contar, no diría apuntar, pero sí a contar con lo real como partícipe de la propia terapia. Por supuesto, paradme, abrid el micrófono, me preguntáis cuando queráis o si queréis una pregunta escrita a través del chat la podéis hacer y si te parece, Víctor, tú cuando se haga me la transmites, por favor. Pero bueno, si es directamente abriendo el micrófono, pues estupendo, mejor.
a bueno, un recorrido un poquito rápido, ya que estamos en una introducción que no se puede alargar demasiado, por estas características que poquito a poco he ido definiendo, digamos, he ido desgranando a partir de cómo yo pensaba que se podía entender lo más directamente posible la distinción de lo imaginario y de lo simbólico. Ya hemos dicho que las imágenes constituyen al yo y lo constituyen por identificación. Lacan lo dice tal cual en su escrito sobre el estadio del espejo, como formador de la función del yo, y habla de que el yo se constituye por identificación. Es algo que se dice rápidamente, pero hay que valorar que si el yo se constituye por identificación, ¿qué había antes? Bueno, pues la respuesta es que antes de esa identificación no había yo, no había yo. Lacan habla de una especie de sujeto eh, primitivo en su estado natural, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con este sujeto barrado, con este sujeto representado en lo simbólico, que vamos a hablar en el registro de lo simbólico. En algún momento habla en los escritos de lo que había antes es el sujeto en su inefable y estúpida existencia. Lo podemos vincular un poquito a un recién nacido, a qué es lo que sería un recién nacido antes de identificarse con imágenes y hacerse representar por símbolos. La identificación con una imagen para constituir el yo no aparece en el momento del nacimiento. Lacan la conecta, y por eso habla del estadio del espejo, con un momento en el que el bebé reacciona de manera diferente ante su propia imagen en el espejo. Por eso el estadio del espejo. Y eso es a partir de los 6 meses. No aparece antes. ¿Por qué lo sabemos? Porque reacciona de forma diferente. Reacciona, se fija más en esa imagen, gesticula delante de ella, tiene, creo que Lacan dice, una mímica alborozante en este lenguaje particular que él utiliza. El caso es que a partir de los 6 meses, en algún momento, entre los 6 y los 18 meses, el bebé reconoce que eso que refleja el espejo, esa imagen que refleja el espejo, es él mismo, que es lo que os he puesto entre paréntesis en esta tablita. En ese registro, el yo es él mismo. Cuando se identifica a una imagen, es él mismo. Sé que suena un poco rara esta expresión de es el mismo, pero la vamos a contraponer con lo que pasa en la representación simbólica, en la representación del sujeto a través de los símbolos. Bueno, voy a ir avanzando para hacer la presentación rápida sin entrar en los pequeños parrafitos que había señalado en los textos de Lacan, y luego si hay tiempo, incluso si queréis, leo alguna de las referencias que he tomado. Cuando el sujeto se representa en lo simbólico, lo que dice Lacan en particular, de forma textual, es que no es él mismo. El símbolo que representa a un sujeto no es el mismo, es algo diferente. En la identificación es el mismo, es decir, no hay una diferencia, se constituye el yo a través de esa identificación con algo que es el mismo, pero en la representación, el ejemplo que siempre pongo de representación del sujeto en lo simbólico es el nombre, ¿no? El nombre con el apellido nos representa, nuestro nombre nos representa, nos puede representar en una lista, por ejemplo, pero no somos nosotros. Por tanto, no somos nosotros mismos el símbolo que nos representa, ¿no? Y esta, que parece, en fin, una diferencia bastante obvia, y sin embargo cambia todo lo que supone nuestra relación con las imágenes, por tanto con el registro imaginario y con los símbolos, con el registro de lo simbólico. Lo que nos afectan
la función que tienen para nosotros, para constituirnos, porque son constitutivas, por una parte el yo, por otra parte el sujeto, necesitamos afirmar el yo, necesitamos representarnos como sujetos, representarnos con nuestro nombre, identificarnos con nuestra imagen. Bueno, pues esta diferenciación hace que todo lo que tiene que ver con las imágenes, y yo creo que es lo que mejor define y mejor diferencia estos dos campos, podamos decir que tienen valor por sí mismas. Las imágenes valen por sí mismas, de manera que cuando nos identificamos a una imagen, por ejemplo, la imagen en el espejo, valdría cualquier imagen perceptiva. No hace falta que sea una imagen visual, ¿no? Cualquier imagen que nos llegue a través de los sentidos puede identificarnos. Y cuando nos identificamos a una imagen, una vez que está establecida esa relación de identificación, ya está. Ya no hay que ir a ningún lugar más, de momento, ¿no? Por eso valen por sí mismas. No se refieren o no hacen buscar otros elementos. Ya tenemos la identificación, ya tenemos eso que he puesto en la tercera línea de esta tabla, la consistencia del yo. Se ha establecido el yo a través de una identificación con algo, una imagen sensitiva, una imagen perceptiva que vale por sí misma, que no lleva a ningún otro lado y que nos otorga al yo, en los casos que se establece adecuadamente, no siempre es así, la consistencia, una consistencia que nos permite afirmar, desde una afirmación, yo soy, estoy, existo, soy, ¿no? Esa afirmación sirve de momento para establecer el yo como tal. Y el yo que servirá también para hablar y para cualquier afirmación que yo haga desde la primera persona, ¿no? Del singular, yo. Sin embargo, y a la vez, es un registro inestable. Las imágenes, por sus características, por su estructura, son inestables, cambian. Lacan lo explica a su manera, pero es evidente que a medida que vamos desarrollándonos, que el bebé va creciendo, esa imagen que le devuelve el espejo, esas imágenes con las que le rodean y con las que se puede identificar, van cambiando. Por tanto, la característica de las imágenes de este registro de lo imaginario son la consistencia y la inestabilidad. No es lo mismo. Mientras sirven en la identificación, hacen que el yo sea consistente, pero no se mantiene. Es una imagen que a través del tiempo cambia. Por tanto, esa consistencia es inestable. ¿Bien? Esa identificación es inestable. Hay que renovarla permanentemente. Si queremos mantener la consistencia yoica, tenemos que adecuarnos a los cambios en las imágenes, a los cambios en el registro de lo imaginario, lo cual no es tan fácil. Nuestra imagen de niños puede ser muy afirmada por el otro, puede ser muy alabada, y un poco menos luego nuestra imagen de adolescente, por ejemplo, ¿no? Con la que nos tenemos que identificar. Por el contrario, en lo simbólico, los símbolos, y ya digo que es lo que me parece que mejor los diferencia cuando intentamos pensar, diferenciar imágenes y símbolos, es que no valen por sí mismos. Es decir, no llevan a afirmaciones, sino que llevan a preguntas. Los símbolos nos preguntan, nos cuestionan. ¿Bien? Nuestro nombre propio, por ejemplo, yo puedo afirmar, yo soy Jorge Marugán, pero ¿quién soy? ¿Quién es Jorge Marugán? Si tomo mi nombre desde lo imaginario, lo afirmo y ya está. Me acuerdo de alguien que yo conocía que en su casa tenía un cartelito que ponía la calle de, y ponía su nombre, ¿no? En este caso,
ya está la identificación, eso vale por sí mismo. El nombre, esa plaquita con su nombre le da consistencia. Pero claro, a la hora de preguntarnos quién soy, quién es Jorge Marugán, ahí entramos en un registro diferente que es el de lo simbólico. Y ahí no hay consistencia para el sujeto. El sujeto representado en lo simbólico no tiene consistencia, porque un símbolo remite a otro símbolo y los símbolos se organizan en cadenas o en redes simbólicas. Sin embargo, los símbolos, por ejemplo el nombre, tienden a ser estables. No solemos cambiar nuestro nombre a lo largo de nuestra vida. Incluso nuestro nombre nos precede, a veces nuestros padres ya han pensado antes de nacer o incluso a veces antes de concebirnos cómo nos vamos a llamar, y también nos sucede, por ejemplo, escrito en una lápida. Así que las características opuestas de consistencia pero inestabilidad en las imágenes y lo contrario, estabilidad pero inconsistencia en los símbolos, en nuestra representación simbólica. Y tenemos que lidiar con ambas, ¿no? Con la consistencia y con la inestabilidad en un registro y con la estabilidad pero con la inconsistencia en el otro. Así que cuando queramos intentar pensar cuando un objeto está funcionando en un plano o en otro, este me parece que es un buen truco, ¿no? ¿Vale por sí mismo? ¿Afirma o pregunta? Nos hace buscar otra cosa y por tanto no vale por sí mismo. Bueno, comento un poquito más el resto de características. Lacan dice, plantea una cosa importante y es que las imágenes se plantean, nos identifican, nos constituyen en un tiempo anticipado. Se precipitan antes de que el sujeto haya sentido una cierta maduración de su control corporal. Es decir, cuando la imagen a partir de los 6 meses con la que el bebé se identifica llega al bebé y el bebé se reconoce en ella, eso es antes de que haya adquirido un cierto control de su cuerpo, un cierto control de sus movimientos. Entonces, la imagen actúa anticipadamente, precipitadamente. El yo se precipita en una anticipación al poder que va adquiriendo después con la evolución y con el control de su cuerpo el sujeto. ¿Bien? Sin embargo, lo simbólico, la representación simbólica, la representación del sujeto en lo simbólico funciona en un tiempo muy particular que descubre Freud, que es el tiempo retroactivo, que no es el tiempo pasado, presente, futuro de manera lineal, sino que es un tiempo que desde el futuro altera o cambia el pasado. Ese es el tiempo retroactivo. Hay una curva hacia atrás, desde el futuro hacia atrás, de manera que lo posterior altera o cambia lo anterior. La representación simbólica funciona retroactivamente. Desde lo posterior cambia lo anterior. Fijaos qué diferencia más llamativa entre estos dos registros, ¿no? Lo que viene precipitadamente, anticipadamente, y lo que viene a posteriori, pero actúa, es constitutivo retroactivamente. El sujeto se constituye de delante a atrás. Las imágenes, el registro de lo imaginario es el registro de las comparaciones. Por algo se dice las comparaciones son odiosas, porque cuando nos comparamos estamos en ese registro. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿Quién puede más? ¿Quién es más guapo? Todo eso funciona en el registro de lo imaginario. Las comparaciones se realizan a través de imágenes. Y en oposición, lo que produce el registro de lo simbólico, la representación simbólica, es el establecimiento de diferencias. Cada uno
lo suyo, su diferencia. Eso no se compara. Yo soy moreno, tú eres rubio, son nuestras diferencias, ¿no? No es quién tiene más y quién tiene menos. En las imágenes, Lacan habla de que en la identificación hay algo ilusorio. Habla de fascinación, habla de espejismo. El registro de lo imaginario se sostiene, y esto es muy importante también, muy llamativo, desde la identificación con una ilusión, con algo ilusorio. Una imagen tiene esa característica, por ejemplo, la imagen del espejo, de ser algo plano, que nos fascina porque nos atrapa. Se ve muy bien en los bebés, bueno, también en los adultos, en las horas que pasamos, por ejemplo, delante de los espejos. Nos fascina, nos atrapa, nos queremos reconocer ahí de la mejor manera posible, estar lo más guapos posible, o lo más jóvenes posible. Llega un momento que eso es cada vez más difícil, ¿vale? Hay algo ilusorio y fascinante en el registro de las imágenes. Frente a lo ilusorio, frente al espejismo de las imágenes en su función, está la materialidad de lo que va a llamar Lacan la huella significante. Ahí hay algo material, una huella material que ha quedado grabada o inscrita en el cuerpo y que tiene una materialidad. Bien, esa materialidad de la huella es luego tomada en el registro del significante. Es decir, se le busca una significación. Como no vale, como hay que preguntarse por ello, intentamos significarlo. Pero también es llamativa esta diferencia, lo ilusorio frente a la materialidad de la huella significante en el registro de lo simbólico. En el registro de las imágenes está lo que Freud llamó y definió como narcisismo, es decir, el amor por uno mismo, ¿vale? Frente a el registro de lo simbólico, donde se establece el amor por los demás, o sea, los vínculos. Lacan habla que en lo simbólico sirve de mediación entre el otro y yo, y de referencia común. Para que haya un vínculo entre el otro y yo, tenemos que tener una referencia común. Y establece ahí la ley, ¿no? La ley como una mediación. Tenemos que atenernos, nuestro vínculo tiene que estar regido por algún tipo de ley. No podemos hacer cada uno lo que queramos, ¿no? Así que una mediación, una referencia común y una ley para poder constituir el vínculo. En el narcisismo no hay nada de eso. Es yo conmigo mismo. Si el narcisismo se mantuviera muy elevado, hay personas lógicamente más narcisistas, el vínculo importa menos. Se juega más, afirman o acentúan más el registro de lo imaginario, de las imágenes. Siguiente cuestión, en este repaso rápido, que es lo que luego iremos desgranando. Y fundamental también, el registro de lo imaginario es para Lacan el registro de la agresividad, el registro de la envidia, de la competencia, de la rivalidad. Ahí está lo que él considera la agresividad constitutiva del ser humano. ¿Por qué? Porque en la identificación con el otro, en la imagen, con el otro del espejo, por ejemplo, uno siempre se siente un poquito en falta. Sientes como que el otro siempre tiene más en esa comparación. Uno se percibe más bien incompleto, más bien un poco descoordinado o desequilibrado, y sin embargo la imagen del espejo aparenta ilusoriamente una completud o un equilibrio que realmente no sentimos, ¿no? Así que en lo imaginario, la agresividad constitutiva del ser humano. No es que sea genética para Lacan, obviamente la agresividad no implica agresión, luego cada uno canalizará esa agresividad como pueda, pero ahí se constituye, en ese momento de la identificación imaginaria.
Frente a la agresividad de lo imaginario, la pacificación de lo simbólico. Ya hemos dicho que constituye vínculos a través de una mediación, una referencia común y una ley común, ¿no?, con la que el otro y yo se identifican. Por tanto, pacificación. Lo simbólico pacifica y, sin embargo, lo imaginario, la identificación en lo imaginario, despierta agresividad, ¿no?, constituye la agresividad. Una oposición más es la ignorancia frente al saber. Lacan lo dice de diferentes maneras, algunas más extremas, pero lo resumiría diciendo que el registro de lo imaginario nos ubica en la ignorancia. Lacan habla de que tenemos pasión por la ignorancia, ¿no? Dice incluso que este registro es enajenante, ¿vale? Que ante este registro la razón, el saber, es persecutorio, ¿no?, porque es un registro que se sostiene o que se basa en la ignorancia de lo que somos realmente. Porque claro, si nos identificamos con una ilusión que nos fascina, que nos enamora, podemos decir, pues hay que mantener ese engaño, hay que sostenerlo. Por tanto, ignorancia. Frente al registro de lo simbólico, que es en el cual se constituye el saber, ¿no? El saber para el psicoanálisis es un saber siempre impotente para alcanzar la verdad. La verdad es inalcanzable, por eso siempre digo, todos aprendices en el psicoanálisis, ¿no? No hay expertos, no hay maestros. Bueno, comento los tres últimos, si después tenéis alguna pregunta. Relaciono la identificación, es decir, la constitución del yo, a través de la identificación con imágenes, con lo que he llamado la función proveedora del otro, con lo que el otro provee. ¿Qué nos provee el otro? ¿Qué nos provee mamá o papá? Nos provee de alimento, nos asea, nos limpia, nos viste, nos pone limpitos, también nos habla, también nos mira, ¿no? Pues esas cuatro funciones básicas, alimentar, asear, mirar y hablar, cuando se realizan de forma suficiente, cuando aparecen realizadas de forma suficiente, permiten una constitución del yo adecuada, con la suficiente, vamos a decir, consistencia. Ya he dicho al principio que no siempre es así. Por ejemplo, en la estructura psicótica no se establece esa adecuación, esa identificación adecuada que constituye al yo, ¿no? El yo no es consistente en la estructura psicótica, podemos decir. ¿Cuál es la función del otro? Otro con mayúscula para Lacan. Otro con mayúscula porque alude a papá, a mamá, a todas aquellas personas a las que enunciamos, a las que demandamos, a las que pedimos, ¿no?, algo. El concepto de otros con mayúscula es un concepto complejo y también la distinción real, simbólico, imaginario nos sirve para definirlo un poquito mejor. Ahora me quedo con lo básico, que es el otro que provee, en estas cuatro funciones que he dicho, pero en lo simbólico la función del otro es la función legisladora, la de legislar, el otro que legisla. Para legislar, el otro tiene que prohibir, pero no basta con que prohíba. El sujeto tiene que identificarse a esa prohibición. Esa prohibición tiene que identificar a un grupo, funcionar en lo simbólico, ¿no? Así que se opone la función proveedora en lo imaginario y la función legisladora del otro en lo simbólico. De cara a la psicoterapia psicoanalítica, de cara al psicoanálisis, en lo imaginario, Lacan lo destaca en uno de los textitos que os decía al principio, en lo imaginario no hay análisis, lo imaginario no es analizable. Y lo simbólico, lo que cambia, lo que no es el mismo, como os decía, es lo que permite ser analizado.
Es decir, que para establecer el registro de lo analizable en un análisis, ¿vale? Ahí tenemos que ubicarnos a partir de lo simbólico o a través de lo simbólico. No es que un psicoanalista no pueda dar consistencia, es decir, no pueda afirmar el valor de la imagen que constituye al yo. No es que no pueda funcionar, no pueda trabajar a nivel de lo imaginario. Solo que tiene que saber que cuando está trabajando a ese nivel, cuando está afirmando al yo, tú puedes, tú vales, esto lo puedes conseguir, todas esas cosas que afirman, ¿vale? Como he dicho, no está en el campo del análisis. A veces es muy importante hacerlo, sobre todo en el momento adecuado, que es el momento donde el sujeto queda más, queda caído, ¿no? Queda más inestable, que no puede realizar, no puede establecerse esa función subjetiva. Entonces, si no hay sujeto, bueno, quizás solo nos queda reafirmar el yo como podamos. Pero no estamos todavía, no estaríamos todavía en el campo de lo analizable. Y luego, finalmente, hay un apartadito, si veis el temario del curso, hablo de la importancia de la distinción real, simbólico e imaginario en el lenguaje. Y adelanto que el campo de los significados es lo que corresponde al campo de lo imaginario y el campo de los significantes, ya estableceremos esta distinción para los que no estáis tan familiarizados, es lo que pertenece o lo que se sitúa el significante en busca de su significación en el campo de lo simbólico. El significante siempre busca, requiere para significarse, para encontrar su significación, requiere a otro significante. Y por tanto se forma la cadena de lo simbólico a través de la cadena de los significantes. El significado, no el significante, se adhiere o se añade a un significante de manera inestable, ya lo hemos dicho, porque los significados de los significantes cambian, ¿no? Pero ubicamos significado en el campo de lo imaginario y simbólico en el campo del significante. Y por último, ¿qué sería entonces lo real? De entrada, lo estrictamente real sería lo que no está, lo que no pertenece al campo de las imágenes, lo que no es imagen, y lo que no pertenece al campo de los símbolos, ¿vale? Lo que no tiene sentido, lo que no tiene significación. Sería muy difícil definir lo real si cuando yo hablo necesito utilizar el lenguaje y utilizar significantes y significaciones en esos significantes. Porque así no podemos definir lo real, ¿no? Cuanto más intentamos definirlo con estas categorías, más nos alejamos de ello. ¿Cómo, disculpad lo que ya me habéis oído porque he puesto muchas veces este ejemplo, cómo podemos tener una idea intuitiva, si queréis, de lo que podría ser estrictamente real, diferenciado de lo imaginario y de lo simbólico? Un objeto cualquiera. Bueno, voy a dejar de compartir. Y termino con esto. Un objeto cualquiera, por ejemplo, este bolígrafo, ¿vale? Como parte de la realidad, tiene una parte simbólica, una parte imaginaria, pero ¿cuál sería su parte real? ¿Qué sería lo real de este objeto? Lo simbólico sería aquello que, de alguna forma, al hablar, nos permite ponernos más o menos de acuerdo o en desacuerdo respecto a qué es un bolígrafo. Si yo pidiera a alguien que me dejase un bolígrafo, tendría una idea de a qué me estoy refiriendo, aunque luego podría preguntarse, pero ¿cómo lo querrá? ¿Lo querrá azul? ¿Lo querrá rojo? ¿De punta gruesa? ¿De punta fina? Es decir, lo simbólico ya he dicho que invita a las preguntas, ¿no? Por eso también es fuente de malentendidos. Lo imaginario, sin embargo, sería la idea, la mía, la que yo tengo que me hace creer saber lo que es un bolígrafo, lo que da consistencia a mi idea de bolígrafo. Yo sé lo que es un bolígrafo y ya no me tengo que preguntar nada más, ¿vale? Eso sería lo imaginario de este objeto, ¿no? Del bolígrafo. Pero ¿qué sería lo real de este bolígrafo? Lo real sería
aquello que si, por ejemplo, yo este bolígrafo, este objeto, que lo llamo bolígrafo, lo lanzara por una ventana y le golpease a alguien en la cabeza y a esa persona no lo hubiera visto caer, no lo hubiera visto venir, no supiera lo que le ha golpeado, esa persona habría entrado en contacto, habría sufrido el efecto de lo real del bolígrafo, de lo real de este objeto. No sabría ni lo que le ha dado, no se acordaría a lo mejor ni de lo que ha pasado, vamos a suponer que incluso perdiera el sentido y se desmayara, lo que le habría golpeado, lo que le habría hecho perder el sentido, sería lo estrictamente real, lo descarnadamente real de este bolígrafo. Así que en ese registro de lo que no se simboliza, de lo que no se imaginariza, pero que tiene efectos tan fuertes como, por ejemplo, un trauma, como un chichón, ahí estaría lo real. Bueno, Víctor, pues te cedo ya la palabra, os la cedo a cualquiera que quiera preguntar, o ya sea sobre el curso o sobre lo que rápidamente el recorrido que he hecho a través de mi tabla. Y bueno, os animo, por supuesto, a que os apuntéis y podamos realizar el curso. Muy bien, Jorge. Bueno, te hago una pregunta que ha habido en el chat de Muy bien. Benjamín, que dice, ¿cuán importante o relevante resulta saber e identificar en qué plano, ya sea real, simbólico, imaginario, se sitúa el registro? No entiendo muy bien la pregunta, como saber identificar de en qué plano estamos hablando, supongo. Mm, Y luego él dice, aclaración, entiendo registro como información, acontecimiento, suceso, conducta. No son mm, los registros tampoco mm. Mira, de conducta, no. intentando responder a Benjamín y si él quiere que pregunte o que formule un poco mejor, pero hay en algunos planos en los que, bueno, cuando buscamos el conocimiento, en los que si yo estoy intentando entender a qué se refería Freud, por ejemplo, cuando hablaba de castración, de complejo de castración, ¿eh? ¿A qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a que en lo real llega el papá y corta el pene del bebé cuando habla de el complejo de castración y del complejo de Edipo? Evidentemente no, ¿no? Es decir, que ahí no está, cuando Freud habla de castración o de complejo de castración, se está refiriendo a otra cosa. Mm, eh, Lacan intenta definir esta operación, que es la castración a la que se refiere Freud, a través de los tres planos, de los tres registros, ¿no? Entonces, dice que la operación de castración, evidentemente, no es real, sino que es simbólica, a la que se refiere Freud. Es una operación simbólica. Sin embargo, el agente, el terror que produce, por ejemplo, en el niño esta idea de ser castrado, ese agente es real. Es decir, que esa operación viene, yo lo entiendo un poquito mejor así, viene de lo real, viene de lo real. En lo real, desde lo real y a partir de lo que nos constituimos, en lo real, todos castrados, siempre castración, ¿no? Entonces, viene de lo real, como operación es simbólica y se realiza sobre un objeto que es imaginario. Es decir, que el objeto que queda bajo la amenaza de esta operación de la castración, de operación simbólica, es la imagen de un objeto. La imagen que se percibe de un objeto que se puede o que no se puede tener en la anatomía. Por ejemplo, Freud dice, y es asombroso, ¿no? Para el niño, en un primer momento, todos los seres tienen pene. Imagina, el pene es un pene imaginario, es un pene imaginado en todos los seres. Por tanto, cuando entra en la operación de castración, en esa operación simbólica, tiene que confrontarse con la angustia y tiene que confrontarse con la realidad de que no todos los seres tienen pene.
¿Y qué hacemos con eso? ¿No? Entonces, claro que es muy importante plantear esta distinción a la hora de intentar entender conceptos, pero ya no digamos a la hora de establecer, por ejemplo, el análisis y saber en qué registro estamos trabajando en un análisis. ¿Estamos afirmando el yo? Con lo cual, ya sabemos las consecuencias que eso tiene: narcisismo, si se reafirma demasiado, agresividad, comparaciones, eh, quedarte, como se dice, dormido en los laureles, ¿no? No tener que ir a buscar ya nada más, porque ya tengo mi consistencia establecida. Entonces, poder entender que no se trata solo en una terapia de dar consistencia al yo, que es lo que muchas veces procuran otras terapias, sino que se trata de cuestionar, de dejar al sujeto en suspenso, de permitirle buscar lo que se desconoce. Entonces, ahí hablamos y hacemos la distinción con el registro de lo simbólico. O sea, es fundamental. Un amigo decía, profesor también en psicoanálisis, decía, la distinción real, simbólico, imaginario es abrir las aguas. Es como abrir las aguas del psicoanálisis. Como lo que hacía Moisés, ¿no? En el Mar Rojo. Abrió las aguas, ¿no? Por eso considero que es una distinción tan importante. Muy bien, de momento es la única pregunta. Bueno, Puede ser preguntas sobre lo que ha dicho Jorge o sobre el curso, pero si no, ya ahora voy a dar yo un par de datos sobre el curso. Y bueno, aclarar que esto es una pequeña introducción que le he pedido a Jorge en la que él ha decidido, digamos, buscar las diferencias o señalar de una manera rápida las diferencias entre dos registros principalmente, pero que luego en las clases va a entrar de una manera más profundidad en cómo piensa Lacan a lo largo de toda su enseñanza, los distintos registros, sus distintas relaciones, etc. Em, y además, Jorge lo ha dicho antes, ha traído algunas referencias, pero para no alargarse, no las quiere citar, pero el curso, que son 8 clases, Jorge no va a empezar a decir estas cosas y ya está, sino que las va a justificar en la lectura que lleva haciendo desde hace mucho tiempo ya, y nos va a traer las referencias donde Lacan habla de los distintos registros, en qué distintos momentos, las variaciones que va teniendo Lacan a lo largo de su enseñanza a la hora de pensar estas cuestiones, porque no son las mismas en el inicio de su enseñanza, ni en otras partes, ni tampoco en la última. Aunque tampoco estoy tampoco a decir que hay como muchos Lacanes y como que un poco dividirlos es una división artificial, ¿no? Pero digamos que eh, hoy ha elegido Jorge un poco estas diferenciaciones rápidas, pero bien escogidas, entre dos de los registros que sobre todo marcan la primera parte de la enseñanza de Lacan, que son su insistencia en diferenciar lo simbólico del imaginario, donde él va a primar el tema de lo simbólico y va a atacar directamente, explícitamente, o a algunas escuelas de psicoanálisis, como la psicología del yo y otras escuelas, donde lo que ellas mismas proponen es un reforzamiento del yo, la identificación con el yo del analista, etc. Todo esto lo estoy diciendo, Jorge, sé que lo vas a decir tú muchísimo mejor en el curso, pero para darle un poco de contexto, porque hoy ha sido como decir las cosas así, como de manera didáctica, pero no da tiempo a contextualizar en qué momento piensa esto Lacan, contra qué piensa Lacan, etcétera. Quería señalar esto porque a lo mejor la gente se queda un poco con la sensación de que vas a decir un poco las diferencias así según tú lo piensas, pero esto no es una clase magistral donde tú vas a decir lo que has entendido y ya está, sino que Jorge se acostumbra también en justificar lo que va diciendo a lo largo de las clases, pero esto es una clase breve de introducción y a que le apetezca de verdad entrar en materia y les aseguro que cuando acabe el curso va a tener una noción no completa, pero digamos sí de los fundamentos de estos registros que luego le va a permitir entender muchas cosas
si es que les sigue interesando la lectura y el psicoanálisis lacaniano. Bueno, no hay preguntas. No me extraña porque has dicho mucha información. A lo mejor la gente está todavía procesando porque esa tabla eh, era bastante larga. Así que, Sí. bueno, lo entiendo perfectamente que pueda asustar. Entonces, nada, yo voy a decir un par de cosas que acabo de decir al inicio, por si hay alguien que se las ha perdido, sobre la clase abierta que estamos dando, que es una introducción a un curso que venimos compartiendo con ustedes en redes sociales, en distintos vídeos, en el póster, con distintos datos. Y bueno, si a alguien se le ocurre alguna pregunta mientras yo voy diciendo estas cosas, Jorge no va a tener problema en responderlas. Así que si alguien quiere elaborarlas mientras yo voy diciendo estos datos, que lo pueda hacer. Bueno, el curso del que estamos hablando se titula Real Simbólico Imaginario, La Rosa de los Vientos del Psicoanálisis y inicia hoy, pero realmente inicia la próxima semana, el día 8 de octubre, esta, eh, el próximo martes, a esta misma hora que ha iniciado esta reunión, que es a las 8 horas españolas, 3 argentinas, que luego a partir de noviembre van a ser las 4 horas argentinas o una hora más si están ustedes en el cono sur o en América del Sur. Bueno, esta formación va a ser de 8 reuniones, 8 clases, de aproximadamente 90 minutos cada una, 75 minutos digamos, de la clase de Jorge y otros 15 minutos, que unos días serán 10 y otros serán 20, dependiendo de las preguntas de los alumnos. ¿Vale? Otra cosa que se me ha olvidado decir, si este horario no les viene bien, porque trabajan, porque tienen cosas que hacer, las clases son grabadas y se pueden ver en diferido. Yo trato de hacerlo nada más sea la clase, a veces uno no puede y como muy tarde al día siguiente, pero la mayoría de las veces yo trato de subirlas al canal privado de YouTube, que solo van a tener acceso a él los que se matriculen, y van a poder ver las clases durante 6 meses. Las tiempo suficiente para ver las clases un montón de veces, ¿no? Así que por ahí, a quien no le venga bien el horario, que no se preocupe, que si quiere participar está esta modalidad. Y yo sé que mucha gente la coge cuando el tema les interesa, pero no les viene bien. Y a mí me gusta siempre ofrecerlo en nuestros cursos, ¿no? Bueno, sobre más información y sobre cómo hacer la matrícula. Hace pocos días hemos hecho por fin la web de psicoanálisis y más. No sé si la conocen, la he compartido. El principal objetivo es que se pueda ver toda la información de una manera sintetizada, pero que el proceso de compra sea mucho más rápido que el que venía siendo habitualmente de mandar un mail, de yo responderle con datos, de que darle la cuenta, de mandar una transferencia y un comprobante. Con el link que acabo de compartir en el chat, que es el primer mensaje del chat de esta reunión, pueden entrar si clican y van a ver toda la información sobre el curso, el resumen que ha hecho el curso Jorge, los distintos temarios que va a tocar, eh, los horarios, el precio incluido, que el precio les digo ya que son 100 euros el curso en total. Y allí, si quieren, pinchan en una opción que es carrito, creo, o compra, y lo compran en dos pasos muy sencillos, ya sea por tarjeta de crédito, transferencia bancaria, o si les viene mejor estando en América Latina, por PayPal. Bueno, estos son un poco los datos del curso. Va a iniciar el próximo martes y las inscripciones tienen fecha límite el domingo, este domingo. Le queremos contar por lo menos con un día y medio para que Jorge sepa cuántos se van a inscribir y prepararse un poco las cuestiones, ¿vale? Así que tienen hasta el domingo, pero yo les pediría que si se animan, se inscriban lo antes posible para que nosotros podamos ir controlando que gente se va apuntando, para guardar sus mails, para poder mandarles información antes y no esperen hasta el último día como suele hacer mucha gente. Pero bueno, que tienen hasta el domingo para hacerlo, ¿no? Em, Y bueno, más o menos eso es lo que yo quería otra vez a repetir bueno, para contextualizar esta clase, que no es una clase únicamente
aislada en la que hemos hablado de temas tan fundamentales como las diferencias entre dos de los registros, sino que esto es un pequeño paso para una formación que Jorge tiene preparada, que se ha tomado mucho tiempo para construir y que sin duda va a ser, como nos viene caracterizando su estilo, didáctica. Cuando uno es profesor universitario se nota, Jorge lo es y bueno, no tengo duda de que va a ser eh, amable tanto para principiantes como para gente que a lo mejor ya está en el campo, incluso está trabajando, pero quizás lo está haciendo de un enfoque más freudiano, más de otras ramas del psicoanálisis. Una de las mejores formas de acercarse a Lacan, que por lo menos yo he tenido y he tenido ya unas cuantas, es formándose con Jorge Maruán, que es una de las personas que más ha metido en la difícil eh, Universidad Española la enseñanza de Jacques Lacan, que es un psicoanalista de una importancia absoluta en el campo psicoanalítico, se esté de acuerdo con él o no. O sea que es una figura importante y esta formación está orientada a ser una invitación a aquellos que se quieran acercar a Jacques Lacan por primera vez o también por tercera, cuarta. También es un curso que yo estoy seguro que va a ser de mucho aprendizaje. Me dicen aquí en el chat, bueno, te agradece Benjamín, Jorge, tu respuesta y dice que le parece fundamental en terapia saber diferenciar en qué plano eh, está registrada la información que se está transmitiendo, en qué registro estamos en cada uno de los momentos de la terapia. Y luego me pide, bueno, lo vuelvo a compartir, está arribita del chat, pero le doy a copiar y lo vuelvo a compartir abajo para los interesados. Ya les digo, si quieren clican ahora o si no, yo luego también voy a compartirlo en los distintos espacios, el enlace, perdón, para que puedan acceder al curso, tanto a toda la información como a la posibilidad de la compra. Y bueno, no me quiero enrollar más. Jorge, te doy la última palabra, que cuentes un poco lo que piensas y la información que No, quieres. no, nada. Pues darte las gracias, Víctor, por la organización, por la sugerencia y nada, pues que nos veremos. Nada más. Vale, pues muchas gracias a los asistentes al directo. Se agradece que haya asistentes en las clases, en las reuniones, porque a veces que la gente se apunta, luego no se conecta, etcétera. Y para los profesores, sobre todo, es mucho más estimulante que ustedes se conecten y si no tienen problema, que también pongan la cámara para que nos podamos interactuar un poco más y nos podamos ver las caras. Si alguien no puede, tampoco pasa nada, pero les agradezco mucho tanto a Benjamín, sobre todo, por hacer preguntas, como al resto de personas que estoy viendo aquí en la pantalla de arriba que se hayan conectado al directo y que luego además, si quieren, pueden ver la grabación en breve. Yo cuando acabemos esto la trataré de subir en una hora más o menos. Así que nada, un saludo a ti, Jorge, un saludo a todos los Gracias. asistentes y ojalá nos podamos ver todos la próxima semana. Muy Un bien. abrazo. Hasta pronto. Chao. Adiós, Víctor. Adiós.